Este video presenta procedimientos de operación y seguridad para zanjadoras de empuje Vermeer. Todos los modelos de estas zanjadoras son similares, pero pueden tener controles de diferentes estilos. Los componentes de su máquina pueden parecer diferentes a los de este video, pero la mayoría de las funciones son iguales. Su zanjadora está equipada con funciones de seguridad, pero también es necesario trabajar de forma segura para prevenir accidentes. El uso indebido de la máquina puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Por razones de seguridad, tenga siempre cuidado y use el sentido común. Este video complementa los manuales de la máquina y no contiene todas las instrucciones necesarias para operar debidamente la máquina. Vermeer suministra cada máquina con 2 manuales del operador. Uno está en la biblioteca de recursos enviada con su máquina. El otro está guardado en la caja negra de la máquina para tenerlo a mano. Los operadores deben leer y entender bien los manuales del operador y de mantenimiento, las instrucciones de seguridad y los letreros de seguridad de la máquina. Al ver este video, deténgalo y revise la información en cualquier momento y consulte el manual del operador para repasar lo que ha aprendido. Solo personal responsable y bien adiestrado debe operar la zanjadora. Familiarícese con los controles, la operación y el uso de la máquina bajo la supervisión de un operador adiestrado y experimentado. Todos los operadores deben conocer las reglas de seguridad de la obra y tener la capacidad física y mental para operar la máquina de forma segura. Vea en el manual del operador los equipos de protección personal requeridos. Use ropa ajustada y recójase el cabello largo. Quítese joyas, como anillos, relojes, collares o brazaletes. El equipo protector incluye zapatos de seguridad, gafas envolventes o anteojos, un casco y protectores de oídos. Contacte a un especialista medioambiental local para determinar el nivel de protección de oídos necesario. Siempre haga una inspección visual antes de operar la máquina. La máquina debe estar en buenas condiciones con todos los equipos de seguridad instalados. Vea los manuales del operador, de mantenimiento y piezas para inspecciones, intervalos recomendados y procedimientos. Al arrancar la máquina, siempre siga el procedimiento de arranque completo descrito en el manual del operador. Asegúrese de que todo el personal esté alejado de la máquina y lugar de trabajo. Para arrancar la máquina, compruebe que los controles de desplazamiento y del accesorio estén en neutral. Conecte el freno de estacionamiento. Si corresponde, coloque la palanca del acelerador a 1/4 de la velocidad. Gire el interruptor de encendido a la posición de arranque. Siga siempre el método de apagado indicado en el manual para apagar correctamente la máquina. Para apagar la máquina, asegúrese de que los controles de desplazamiento estén en neutral. Verifique que los controles del accesorio estén en neutral. Conecte el freno de estacionamiento. Baje los accesorios al terreno. Reduzca la velocidad a ralentí. Gire la llave de contacto a la posición de apagado y sáquela. Cierre la válvula de combustible si tiene. No seguir el método de apagado antes de trabajar en la máquina puede causar peligros inesperados. Siga este método después de la operación, antes del servicio o mantenimiento y antes del transporte. Estas zanjadoras están disponibles con una variedad de accesorios como arado vibratorio, retroexcavadora, hoja de relleno y portacarretes. Pida a su distribuidor local una lista de los accesorios autorizados. No use nunca un accesorio que no haya sido autorizado por Vermeer. Antes de hablar de las operaciones de la máquina, revisaremos estos controles: acelerador, mando de desplazamiento, mando del accesorio y elevación y descenso del accesorio. La palanca del acelerador controla la velocidad del motor.
Empuje la palanca hacia adelante para aumentar la velocidad del motor. Tire de la palanca hacia atrás para disminuir la velocidad del motor. Estas zanjadoras de empuje son hidroestáticas y usan una potencia de desplazamiento única en avance y retroceso. En algunas máquinas, el acelerador se usa para variar la velocidad de operación según el terreno. En otras máquinas, el control del accesorio se usa para lograr una velocidad de operación variable. El control de elevación y descenso del accesorio usa el sistema hidráulico de la máquina para subir y bajar la pluma. Algunas zanjadoras de empuje usan un control remoto para operar la máquina. Las funciones descritas en esta sección pueden variar según el modelo. Lea en el manual del operador las instrucciones y los detalles del lugar donde se guarda el control remoto, el código de acceso, uso, carga y otras funciones del control remoto. Se debe activar el control remoto antes de operar la máquina. Gire la llave de encendido en la máquina a la posición de marcha. Para activar, oprima la tecla de encendido e ingrese el código cuando se indique. En este momento, debe destellar la baliza. El radio de operación normal del control remoto es de 9 metros o 30 pies. Compruebe el radio de acción antes de operar. Si se excede el radio de acción, el control remoto no funcionará. La señal del control remoto puede verse afectada por edificios, árboles, rocas u otras señales de radio. Mantenga una línea de visión entre el control remoto y la máquina para minimizar la pérdida de la señal. Si se pierde la señal, los mandos del desplazamiento y accesorio se pararán y la velocidad volverá a bajar. Se debe activar el sistema de presencia del operador para el mando ultralento o del accesorio y oprimir el control de presencia del operador del control remoto en un tiempo establecido o la máquina se parará. Para algunas máquinas, debe sujetar el control remoto con un cable para operar una zanjadora. Si se daña o pierde el control remoto, la máquina tiene controles de modo de emergencia. Recuerde apagar siempre el control remoto y guardarlo en su compartimiento cuando acabe. Las zanjadoras de empuje Vermeer tienen un sistema de presencia del operador. Haga las evaluaciones siguientes para determinar que los sistemas de presencia del operador y control remoto funcionen según su diseño. Para algunas máquinas sin control remoto, si el mando de desplazamiento del accesorio están conectados y se suelta la palanca de presencia del operador, el motor debe detenerse. Además, si la palanca de presencia del operador no está conectada, y el mando de desplazamiento del accesorio o las asas se sacan de neutral, el motor debe pararse. Para otras máquinas sin control remoto, si el sistema de presencia del operador no detecta a un operador con el mando de desplazamiento o del accesorio en marcha, las funciones se detendrán, pero el motor seguirá funcionando. Para zanjadoras con control remoto, el mando de marcha ultralenta y el mando del accesorio deben detenerse poco después de soltar los controles. Primero debe activar el control de presencia del operador, o el mando ultralento y del accesorio no arrancarán. Para zanjadoras con control remoto y zanjadora, el mando de la zanjadora no debe arrancar a menos que el control remoto esté sujeto por cable a la máquina. Consulte información adicional en el manual del operador. Desconecte el freno de estacionamiento antes de operar la máquina. Conduzca siempre las máquinas a una velocidad adecuada para el terreno. No deje que otros se acerquen a la máquina ni a la ruta de conducción. No pare, arranque o gire súbitamente. Mantenga el peso balanceado sobre las orugas al conducir sobre un terreno desigual. No acerque los pies a las orugas ni se acerque a la máquina si está conduciendo con un control remoto. Al transportar la máquina en un remolque, no la cargue ni la descargue a menos que esté bien adiestrado para su operación. Lea y siga las instrucciones de transporte en el manual del operador, además de las precauciones y la información de seguridad en los manuales del vehículo remolcador y remolque. Compruebe el peso de la máquina en el manual del operador antes de su transporte.
Verifique el límite de peso del remolque para asegurarse de que el peso bruto de la máquina con accesorios no rebase los límites del remolque y vehículo remolcador. Al cargar o descargar, verifique que el remolque esté bien conectado al vehículo remolcador y que los neumáticos estén bien inflados. Si corresponde, compruebe la conexión de la lanza, las cadenas de remolque, la conexión eléctrica y el cable de seguridad. Bloquee las ruedas o conecte el freno de estacionamiento del remolcador. Un vuelco lo puede aplastar. Permanezca en la parte más alta. No viaje en la máquina. Al cargar o descargar en superficies resbaladizas, sucias o desniveladas del remolque, la máquina puede moverse de modo inesperado. La máquina puede aplastarlo o golpearlo y provocar heridas graves o la muerte. Asegúrese de que el remolque esté horizontal y las superficies estén limpias y despejadas. Gire de forma suave y controlada. Conduzca lento y recto al subir y bajar para minimizar los giros. No gire la máquina cuando esté sobre la transición de remolque y rampa. Pare la máquina en la posición de anclaje. Conecte la palanca del freno de estacionamiento de la máquina si la tiene. Baje los accesorios a la caja del remolque. Mueva la traba de articulación a la posición bloqueada y fíjela, si la tiene. Siga el procedimiento de apagado descrito en el manual del operador. Si corresponde, apague el control remoto y guárdelo. La máquina debe estar anclada al remolque para el transporte. Siga las instrucciones del manual del operador para sujetar bien la máquina. Al descargar la máquina del remolque, conduzca lento y recto para minimizar los giros. No gire la máquina cuando esté sobre la transición de remolque y rampa. Cuando llegue a la obra, inspeccione los alrededores. Fíjese en áreas señalizadas, cajas de descarga, zanjeo reciente y otras obstrucciones o situaciones que pueden perjudicar la operación o crear peligros. Vea si hay pendientes, taludes, salientes, desniveles, zanjas y áreas que puedan derrumbarse. Retire los objetos extraños del área de trabajo. No acerque la máquina a líneas eléctricas aéreas ni a otros obstáculos y peligros en lo alto. No deje que se acerquen personas a la máquina ni a la zona de trabajo durante la operación. Las paredes de la zanja se pueden derrumbar de repente. El contacto con una línea eléctrica puede causar electrocución. El impacto contra una tubería de gas puede causar una explosión. El corte de un cable de fibra óptica podría dañar los ojos por la luz láser. Llame al sistema OneCall local y a las compañías de servicios que no formen parte de OneCall. En áreas sin OneCall, póngase en contacto con los servicios o las autoridades nacionales correspondientes para localizar y marcar instalaciones subterráneas. Pregunte al gerente de obras local si hay compañías de servicios privadas. Usted debe conocer la ubicación exacta de los servicios antes de excavar. No trabaje en zanjas sin paredes bien apuntaladas, ataludadas o escalonadas. Se pueden producir lesiones graves o la muerte si se derrumban las paredes. Los requisitos específicos para apuntalar y ataludar paredes de zanjas se consiguen en lugares como las oficinas federales y estatales de OSHA. Lea y siga el procedimiento de arranque en el manual del operador. Si se usa un control remoto, sujete cómodamente el control y no use guantes gruesos ni holgados. Antes de operar, conozca las ubicaciones y funciones de los controles. Examine si hay personas u obstáculos en el área alrededor de la máquina. Conduzca siempre la máquina a una velocidad adecuada para el terreno. Los vuelcos son posibles y pueden causar lesiones graves o muerte. No trabaje junto a pendientes, agujeros grandes, zanjas, taludes muy inclinados u otros terrenos que puedan hacer que la máquina se vuelque. Antes de iniciar la excavación, asegúrese de que todo el personal esté alejado de la máquina. Un atropello puede aplastarle. No acerque los pies a las ruedas o a las orugas. Para iniciar la excavación,
Mueva el limpiador de zanjas a la posición elevada si tiene. Active el control de presencia del operador. Conecte el control del accesorio y acelere a las RPM máximas. Baje lentamente la pluma al terreno a la profundidad deseada, mientras mueve ligeramente la máquina en el sentido deseado. No fuerce la pluma hacia abajo más rápido que la cadena de excavación pueda apartar material. Si las RPM del motor bajan o la cadena de excavación va más despacio, suba la pluma hasta aumentar la velocidad y después siga bajando la pluma. Si se fuerza su descenso demasiado rápido o se engancha en un objeto, la cadena puede tirar súbitamente de la máquina hacia la zanja. Manténgase alejado de casas, cercas, árboles y otros objetos. Si una persona es golpeada por la máquina, podría sufrir lesiones graves o mortales. Después de completar el corte de penetración, suba la zanjadora hasta nivelar la pluma con el terreno, pare la cadena de excavación y apague la máquina. Siga las instrucciones del manual del operador para ajustar el limpiador de zanjas. Recuerde que el contacto con una cadena de excavación puede causar lesiones graves o la muerte. No ajuste nunca el limpiador de zanjas con el motor en marcha o cualquier accesorio en movimiento. Al alcanzar la profundidad requerida, ajuste la velocidad de la zanjadora y de desplazamiento para mayor productividad. Cuando termine la zanja, ponga el mando de desplazamiento en neutral y suba lentamente la pluma. Cuando la cadena esté fuera del terreno, mueva el control del accesorio a neutral. Reduzca las RPM del motor a ralentí y suba la zanjadora a la posición de transporte. Se puede usar una hoja de relleno opcional para llenar la zanja y ayudar a limpiar y restaurar la obra. Consulte la instalación de la hoja de relleno en el manual del operador. Rellene en sentido opuesto al usado para zanjear, para rellenar con tierra de desecho. En la primera pasada, empuje la tierra de desecho de fuera a adentro de la pila. En pasadas adicionales, empuje la tierra de desecho a la zanja. Tras llenar la zanja, pase encima para compactar el suelo con las ruedas o las orugas. Este video muestra un método para instalar un cable con un arado. Consulte información adicional en el manual del operador. Si la tiene, suelte la traba del arado y después baje el arado al terreno. Apague la máquina y después retire la compuerta del conducto de alimentación. Instale el cable en el conducto. Reinstale la compuerta y fíjela con el pasador. Fije el extremo libre del cable para evitar el arrastre hacia el corte del arado. Arranque el motor y verifique que la tecla selectora del accesorio esté en arado. Baje la hoja del arado hasta que haya penetrado en el terreno hasta la mitad. Conecte el vibrador a velocidad lenta y continúe en avance hasta que la hoja alcance la profundidad apropiada. Fije el motor a máxima aceleración. Ajuste la velocidad de desplazamiento y del vibrador hasta lograr un surcado óptimo. En algunas máquinas, el acelerador controla todas las velocidades del vibrador y la velocidad del arado. En otras, una combinación del control del acelerador y velocidad del accesorio fijará la velocidad del vibrador. No sobrecargue el motor. La velocidad del arado depende de las condiciones del terreno y del tamaño y estilo de la hoja. Una velocidad de desplazamiento demasiado alta puede hacer que el arado se levante del terreno y los neumáticos o las orugas empiecen a girar. Consulte detalles adicionales en el manual del operador. Las velocidades óptimas de desplazamiento y del vibrador dependen del terreno. Para determinar la mejor velocidad del sistema vibratorio para las condiciones del terreno, fije el vibrador a la velocidad máxima. Fije la velocidad de desplazamiento. Ajuste la velocidad del vibrador hasta que aumente la velocidad del motor y después aumente la velocidad de desplazamiento. Repita hasta alcanzar las velocidades óptimas de desplazamiento y del vibrador. Complete los pasos siguientes para apagar un arado. Reduzca la velocidad del vibrador al subir la hoja del arado y avanzar ultra lento. Desconecte el vibrador cuando la hoja del arado salga del terreno. Desconecte los controles de desplazamiento para parar la máquina.
Baje las RPM del motor hasta ralentí y apague la máquina. Retire la compuerta del conducto de alimentación y el producto. Algunas máquinas ofrecen dos tipos de portacarretes, uno de elevación hidráulica y otro de montaje fijo. Vea las instrucciones de carga del portacarretes en el manual para su opción escogida. Verifique que el carrete esté fijado en el portacarretes y esté a la máquina. Si tiene un portacarretes hidráulico, bájelo lo más cerca posible del terreno para aumentar la estabilidad y reducir el riesgo de vuelcos. Una carga elevada puede desplazarse o caerse. Se pueden producir lesiones graves o la muerte en caso de ser golpeado o aplastado por una carga. No deje nunca que alguien trabaje debajo de una carga levantada, a menos que esté bien apoyada para que no se mueva o se caiga. Utilice un portacarretes para levantar o transportar solo carretes. No intente levantar o transportar carretes cuyo peso exceda la capacidad del portacarretes. Consulte la capacidad del portacarretes en el manual del operador. Para obtener los mejores resultados, ponga la retroexcavadora de modo que excave cerca del centro de giro. Una vez colocada, fije el acelerador a ralentí bajo. Use 3 puntos de apoyo en los escalones y las asas para acceder al asiento del operador. Baje los estabilizadores al suelo para equilibrar y nivelar la máquina. Desenganche las trabas de elevación y giro de la pluma. Mantenga alejadas a las personas del área de giro durante el funcionamiento. El giro de la pluma puede aplastar o matar a una persona. La caída de la pluma o de su carga puede aplastar a una persona. Use solamente para excavación, no para manipular o levantar objetos. No gire la retroexcavadora sobre las personas. La carga o la retroexcavadora pueden caerse inesperadamente. No trabaje nunca debajo de un accesorio a menos que esté bien sujeto para evitar que se caiga por accidente. Ajuste la velocidad del motor según las condiciones de excavación. Opere los controles lentamente hasta familiarizarse con la velocidad de giro al mover la pluma. La operación gradual y ligera de los controles logrará los mejores resultados. Se puede usar el interruptor de corte del motor de la retroexcavadora para detener el motor. Cuando termine la excavación de la retroexcavadora, apague de la forma siguiente. Coloque el brazo y el cucharón en una posición plegada para el transporte de la retroexcavadora. Conecte la traba de elevación de la pluma y la traba de giro para fijar la pluma. Suba los estabilizadores. Reduzca la velocidad del motor. Siga el procedimiento de apagado descrito en el manual del operador. Al usar un accesorio porta-bore, tal vez sea necesaria una zanja o un foso en cada extremo de la perforación. Según la inclinación de la perforación, la zanja de entrada debe ser tan profunda como la perforación propuesta y de 6 a 10 veces más larga que profunda. Termine la zanja tan cerca de la obstrucción como un camino como sea posible. La zanja de salida debe ser más profunda y ancha que la profundidad deseada al otro lado de la obstrucción. Cuanto más larga sea la perforación, más larga y profunda debe ser esta zanja para interceptar desviaciones. Antes de empezar la operación de un porta-bore, retire todos los objetos que puedan interferir con la operación apropiada. Verifique que el accesorio de perforación esté bien sujeto a la posición de operación según el manual del operador. Una barra giratoria puede enganchar la ropa. La sacudida descontrolada de la barra flexible es muy potente y puede lesionar a cualquiera que esté cerca. No tenga nunca más de 2 barras de perforación expuestas. Haga avanzar lentamente la máquina con el motor a bajas RPM. Manténgase alejado del costado de la sarta de barras durante la operación. Se debe detener la rotación de la barra al soltar el control del porta-bore.
Coloque la máquina delante de la zanja de entrada. Siga el procedimiento de apagado. Instale una o dos barras de perforación y el elemento de corte deseado. Para iniciar una perforación, arranque la máquina. Si corresponde, fije el mando de desplazamiento en corto alcance. Fije la velocidad del motor en baja. Seleccione el port-a-bore. Fije el sentido de rotación del port-a-bore hacia adelante. Pida a un ayudante que use la herramienta de guía de barras de Vermeer detrás de la cabeza de corte. El ayudante debe estar fuera de la zanja de entrada y en el lado opuesto al sentido de giro de la barra de perforación. Inicie la rotación de avance del port-a-bore y avance lentamente. Una vez que la cabeza haya penetrado en el terreno, apague la máquina y retire la herramienta guía de barras. Compruebe la inclinación de la barra con un nivel y ajuste según sea necesario. Vuelva a arrancar la máquina y continúe la perforación. Si la sarta de perforación empieza a doblarse, reduzca la velocidad de avance. Antes de añadir otra barra, siga el método de apagado en el manual del operador cuando estén expuestos los últimos 30 a 46 centímetros de la sarta. Desacople la barra de perforación de la máquina, vuelva a arrancar la máquina, retroceda de la zanja y siga el procedimiento de apagado. Instale la barra de perforación adicional y continúe la perforación. Siga el método de apagado cuando la herramienta salga de la perforación y se pueda ver la zanja de salida. Retire la herramienta de corte e instale la herramienta de escariado o tracción. Para iniciar el escariado, arranque la máquina, fije la velocidad del motor en baja, ponga la máquina de modo que el escariador esté en la abertura de la zanja de salida. Inicie la rotación en avance del port-a-bore. Mueva la máquina lentamente hacia atrás hasta que salga una conexión de barras. Para extraer la barra, siga el procedimiento de apagado. Desacople y retire la barra conectada al port-a-bore. Arranque la máquina y avance hasta que esté suficientemente cerca para reacoplar la sarta de perforación. Siga el procedimiento de apagado y reacople la sarta de perforación en el accesorio port-a-bore. Desaloje todo el personal del área de zanjeo y de la barra de perforación. Arranque la máquina, inicie la rotación de avance de la perforación y mueva la máquina hacia atrás hasta que salga la primera conexión de barras por la perforación. Continúe este procedimiento hasta retirar el escariador de la perforación. Vermeer incluye en todas las zanjadoras de empuje nuevas un manual de mantenimiento con información importante de rendimiento y seguridad. Si sospecha que hay algo mal en la máquina, deje de usarla y contacte a su distribuidor autorizado Vermeer. No arriesgue su seguridad usando una máquina que necesite mantenimiento o reparación. Las prácticas de trabajo seguras son importantes para evitar accidentes. Cumpla con su parte al seguir estos procedimientos para su seguridad y la de otros.